Bueno, vamos a hablar ahora de lo que se llama la descomposición LUDA. ¿A qué nos referimos con esto? A la posibilidad de que la matriz de coeficientes A de nuestro sistema de ecuaciones algebraicas lineales pueda ser expresada como el producto de una matriz triangular inferior por una triangular superior. Es decir, la triangular inferior tiene ceros por encima de la diagonal principal, son todos ceros. Idem para la triangular superior e inversa, es decir, tiene ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces, teniendo L y U, ¿de qué nos sirve? Bueno, que el A por X igual a B se convierte en L por U por X igual a B. Ahora, aquí podemos hacer una descomposición. A U por X, que es un vector, lo llamo Y. Entonces me queda que L por Y es igual a B. Y esto significa que yo, como conozco L y conozco B, puedo, por sustitución directa, calcular el vector Y. ¿Qué significa sustitución directa? Bueno, es lo opuesto a la sustitución inversa que ya hemos visto. En este caso, el despeje, la primera incógnita que se despeja es la de la primera ecuación y luego vamos hacia la segunda, tercera, etc. Una vez conocido Y, entonces como conozco U, resuelvo el sistema U por X igual a Y, y esto es lo mismo que antes, una sustitución inversa. Quiere decir que solo necesito una sustitución directa y una sustitución inversa para resolver el problema. La ventaja de esto claramente está en el esfuerzo de cálculo. El proceso de triangulación, como recordamos, va como n cubo, y el de sustitución como n cuadrado, más específicamente como n cuadrado sobre 2, de modo que ahora el esfuerzo de cálculo simplemente pasa por duplicar el de sustitución y me queda de orden n cuadrado, que es muchísimo menor que n cubo cuando n es grande. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la descomposición LU? Bueno, felizmente hay una equivalencia entre la descomposición LU y la eliminación de Gauss. Y eso implica que podemos identificar las componentes de L y U a través de lo que vamos obteniendo o vamos desarrollando con la eliminación de Gauss. Más específicamente, la matriz triangular superior U no es ni más ni menos que la que surge de la triangulación y que ya la habíamos llamado U en eliminación de Gauss. Mientras que la matriz L es aquella que surge de introducir ordenadamente los multiplicadores para la triangulación en las columnas que vamos dejando limpias, que vamos dejando libres al precisamente ir eliminando incógnitas. Como se observa aquí, a lo cual hay que agregarle los términos de la diagonal principal, que es trivial porque son iguales a 1. Uno debería preguntarse qué sucede si ha efectuado un pivoteo. Bueno, en ese caso, obviamente las matrices L y U que surgen, su producto no va a ser igual a la matriz original, sino que va a ser igual a la matriz reordenada. Y de la misma manera, si lo vamos a aplicar a resolver un sistema, entonces el término independiente B también tiene que ser reordenado de acuerdo a lo que, digamos, si se ha efectuado un pivoteo total en particular. Digamos que esto tampoco es una complicación muy grande si trabajamos con los vectores apuntador, es básicamente directo. Ahora bien, ¿para qué necesitamos la descomposición LUDA? Bueno, esto aplica y es especialmente importante cuando tenemos varios términos independientes, un problema que ya hemos visto antes, pero cuando la
los términos independientes se encadenan de una manera tal de que no los conocemos a priori, salvo el primero, sino que a continuación empiezan a depender de la solución en el paso previo. Esto lo expresamos simbólicamente aquí. Vemos que el b supra 2 es función del x supra 1, de modo que hay que resolver el sistema para obtener x1. Recién ahí conozco b sub 2, recién ahí puedo resolver a por x supra 2 igual a b por x supra 2. Entonces, si yo conozco la descomposición LU de la matriz A, la triangulación la hago una sola vez cuando resuelvo el primer sistema con el supra 1, pero a continuación todos los restantes sistemas los resuelvo utilizando la descomposición LU, que es mucho más eficiente. Obviamente, para usar LU, una vez obtenidas tenemos que almacenarlas. Si no queremos desperdiciar memoria almacenando en matrices donde prácticamente la mitad de sus coeficientes son nulos, entonces una forma eficiente de almacenarlo es utilizar la propia matriz A. En principio, todos los coeficientes transformados que vamos obteniendo, los A supra 2, A supra 3, etc., los vamos sobreescribiendo sobre la vieja matriz, que no la vamos a necesitar más. Y en las posiciones donde quedarían ceros al limpiar cada columna, entonces ahí almacenamos los multiplicadores. Tal como se ilustra acá con el paso 3, se ve que las dos primeras columnas, ya donde deberían ir ceros, están los multiplicadores, mientras que en la segunda ecuación ya los coeficientes fueron reemplazados por los que han provenido de la transformación, de la primera transformación. Mientras que cuando llegamos al final tenemos lo que está expresado acá sobre la derecha. Entonces tenemos en toda la parte inferior a los multiplicadores y desde la diagonal principal hacia arriba todos los coeficientes digamos ya transformados a su último estado. De más está decir que no necesitamos almacenar los coeficientes de la diagonal principal de L porque son triviales, todos valen 1, de modo que cada vez que necesitemos L y I ya sabemos que es 1 y eso se puede imponer sin necesidad de usar espacio en memoria. Aquí explicamos cuál es la forma más eficiente de calcular el determinante de una matriz en caso de que lo necesitemos. Y esa forma es precisamente utilizando eliminación de Gauss. Bueno, su cálculo es tan simple como que una vez que terminamos la triangulación simplemente multiplicamos los elementos de la diagonal y el signo surge, que sea positivo o negativo, depende de la cantidad de intercambios de filas y columnas, si esta es par o si esta es impar. Dicho de otra manera, podríamos decir que también es la multiplicación de los elementos diagonales de la matriz U. Ahora, esto explica por qué la regla de Cramer no es la alternativa más eficiente para resolver sistemas algebraicos lineales, tal como dije en una de las primeras partes de este tema, justamente porque para calcular el determinante lo más eficiente es usar eliminación de Gauss, de modo que no tiene sentido tratar de obtener la solución por el método de los determinantes. ¿Qué sucede si necesitamos por alguna causa calcular la inversa de la matriz de coeficientes A? Nuevamente, el método computacionalmente más eficiente es eliminación de Gauss. Todo pasa por reconocer que la inversa
es la solución de este sistema, A por A a la menos 1 igual a I. Y entonces acá lo único que tenemos que pensar es que en el fondo tenemos varios sistemas con varios términos independientes, es decir, todos los términos independientes de la matriz identidad, el 1, 0, 0, 0, 0 hablando de la primera columna, 0, 1, 0, 0, 0, 0 hablando de la segunda columna, etc. Si vamos introduciendo o resolviendo esos distintos sistemas con esos términos independientes, iremos obteniendo una a una las columnas de la matriz inversa. Bueno, esto también explica por qué no estamos planteando resolver el sistema de ecuaciones algebraicas lineales calculando la inversa y entonces obteniendo la solución como x igual a la menos 1 por b. Simplemente porque para obtener la inversa necesitamos aplicar eliminación de Gauss. Ya habíamos visto algunas matrices especiales que no requerían el pivoteo. Ahora vamos a ver algunas otras matrices especiales que en realidad permiten simplificar el algoritmo de eliminación de Gauss. Básicamente hablamos de las matrices banda, y las matrices banda son aquellas que tienen elementos nulos fuera de una banda alrededor de la diagonal principal. Es decir, si miráramos a la matriz, sería como la camiseta de River mirada en un espejo. La forma matemática de expresar esto es decir que los coeficientes de la matriz son nulos cuando nos corremos más de p columnas respecto de la diagonal principal y más de q filas respecto de la diagonal principal. Esto da un ancho de banda p más q más 1. Ahora bien, lo importante es que el algoritmo de eliminación de Gauss preserva la estructura banda. Y aquí vemos entonces que la matriz L tiene un ancho de banda que es q más 1 y la matriz U tiene un ancho de banda que es p más 1. Es decir, están preservando en principio exactamente los mismos semianchos de banda que la matriz original, salvo que efectuemos pivoteo parcial, en cuyo caso no cambia el ancho de banda de la matriz L, pero sí cambia el de la matriz U, que puede llegar a empardar al de la matriz original, P más Q más 1. El hecho de que la matriz transformada siga siendo una matriz banda, la importancia que tiene es que entonces nosotros ya a priori sabemos que hay una cantidad de operaciones que no hay que hacer. Entonces, esto significa una enorme reducción en el esfuerzo de cálculo. Simplemente tenemos que programar, tener un algoritmo ya programado que tenga en cuenta este ancho de banda y solo trabaje sobre esa banda para no efectuar operaciones adicionales inútiles. Un caso particular importante de matriz banda se lo llama matrices tridiagonales, que sería tan simple como que solo tenemos una diagonal no nula por sobre la diagonal principal y una no nula por debajo, es decir, P igual Q igual a 1. En este caso, lo que es importante es que la eliminación de Gauss prácticamente, la parte de triangulación más específicamente, requiere el mismo esfuerzo que la sustitución, de modo que la cantidad de operaciones es de orden n, y eso significa una enorme reducción del tiempo de máquina. Digamos, algoritmo, cuyo detalle lo pueden ver en algún libro en internet, se llama a veces algoritmo de Thomas o tridiagonal.